Buenos días, estudiantes de séptimo. La temática de esta semana se llama el renacimiento de la Edad Media, el renacimiento de la Edad Media a el Renacimiento. Escribimos fecha de hoy. Y empezamos, mis amores. Renacimiento. ¿Qué significa renacimiento? ¿Qué significa la palabra renacimiento? La palabra renacimiento significa surgimiento de algo. En este caso significa un nuevo resurgir de la cultura greco-romana que se había olvidado tras la caída del Imperio Romano. Este movimiento social, artístico y literario surgió en Italia, pero se extendió por toda Europa. A esta época se le ha llamado el siglo de oro. Eso quiere decir que la época del Renacimiento dura un siglo, pero parece más apropiado el nombre de Edad de Oro, ya que ocupa casi 2 siglos. Va del siglo XV, ¿cierto? Toda la parte del siglo XV y toda la parte del siglo XVII. Chicos, acuérdense que están tomando apuntes. De cada diapositiva sacan las ideas principales y deben estar tomando apuntes porque es una temática relativamente extensa. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a encontrar generalidades del Renacimiento. Entonces, lo primero que deben de saber es que el Renacimiento es el nuevo resurgir de la cultura grecorromana. ¿A qué hace referencia la cultura grecolatina? Perdón. En un inicio, antes de hablar de Imperio Romano, cuando Roma como tal inicia su expansión, ellos, la primera parte que conquistan es la Grecia. Y acuérdese que los griegos fueron los pioneros en organizar la sociedad. Los griegos. Ellos sobresalieron en el pensamiento, en las políticas, en la economía y en la organización social. Dentro de esa organización social encontramos la, la democracia, encontramos el ciudadano. Ellos le dieron esa terminología y le dieron ese concepto a esa estructura social. A las personas les llamaron ciudadanos, que eran personas con derecho, ¿cierto? Cuando hablamos del surgimiento de literatura, ¿cierto? Artístico, acuérdese que los romanos, toda la influencia de los romanos viene de los griegos. Cuando hablamos de los griegos, hablamos de todo eso, hablamos de ciudadanía, hablamos ¿cómo es que se me fue la paloma? Ciudadanía, democracia y organización social. Cuando hablamos de artes, de literatura, hablamos de la creación o los inicios de la filosofía, ¿cierto? Cuando hablamos de arte, hablamos de cómo ellos adornaron los templos que construyeron, ¿cierto? Todo lo que hace referencia a los templos. ¿A cuáles templos? Acuérdense que los griegos y los romanos eran civilizaciones o eran sociedades politeístas. Y si eran sociedades politeístas, quiere decir que creían en muchos dioses. Y esos dioses romanos en un inicio fueron todos los dioses griegos que están reunidos en la gran mitología griega, que es la que más se conoce. ¿Listo? ¿Qué cambios se dieron? Entonces, cambios de la Edad Media al Renacimiento, ¿cierto? Dice, la Edad Media se da entre el siglo V y el siglo XV. La época del Renacimiento se da entre el siglo XVI y el siglo XVII. Ojo con eso.
La Edad Media se da entre los siglos V y los siglos XV. O sea, son 10 siglos, son más de 1000 años. Y el Renacimiento se da entre el siglo VI y el siglo VII. Perdón, 16 y 17. Entonces, empezamos con las clases sociales. ¿Qué sucedía en la Edad Media con la clase social? La clase social medieval. ¿Cómo estaba organizada esa clase social medieval? ¿O cuál era el problema o el inconveniente con la clase social medieval? Dice, la sociedad medieval estaba estructurada en 3 clases sociales, que era la nobleza, el clero y el pueblo, ¿cierto? Dentro de la nobleza estaban los reyes, el señor feudal, los caballeros, el ejército, todo eso era la nobleza, ¿cierto? El clero era un estamento aparte. El clero está formado a la cabeza por el papa, los obispos, cardenales, sacerdotes, monjes, religiosos, todos ellos forman parte del clero. Y por último, el pueblo, que era el que se encargaba de hacer o de llevar a cabo toda la maquinaria agrícola, o sea, toda la producción que una sociedad necesitaba para que fuera funcional. ¿Qué cambia para el Renacimiento? Al llegar el Renacimiento surge una nueva clase social. ¿Quién es esa clase social? La burguesía. ¿De dónde viene la burguesía? Ojo, la burguesía nace de aquellos personajes del pueblo que alcanzan a ahorrar, a guardar cierto capital, cierto dinero. ¿Sí me hago entender? Dice, está formada por el comerciante, artesanos que tienen dinero. Y ese comerciante y esos artesanos, ¿de dónde salen? Del pueblo, ¿cierto? El clero no vende, el clero no comercia, la nobleza no vende, la nobleza no comercia. ¿Quiénes son los que comercian? El pueblo, ¿cierto? Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Resulta de que los pueblos son las personas que pertenecen al pueblo son los mismos agricultores, ¿cierto? Entonces ellos cosechan, tienen sembradíos de papas, tienen sembradíos de tomate, ¿cierto? Ellos cumplen con dar la porción que les corresponde tanto al clero como a la nobleza y les queda a ellos. ¿Qué hacen con eso? Van y lo comercian en las plazas de los pueblos, ¿cierto? Y ese dinerillo que ellos ganan es lo que ellos guardan. Y a partir de eso se habla o nace la burguesía, ¿cierto? Que son personas del pueblo o comerciantes y artesanos, llámese artesano al herrero, al que hace las vasijas, al que hace ropa, al zapatero. Todos ellos forman parte de los artesanos y ellos a su vez son comerciantes. ¿Por qué son comerciantes? Porque si yo fabrico zapatos, pues yo tengo que vender zapatos, ¿sí o no? Y todos necesitamos zapatos. Si yo soy la modista del pueblo, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Pues ropa. ¿Yo a quién le voy a hacer ropa? ¿Solo al clero o solo a la nobleza? No, no ve que el pueblo también se viste. Entonces, en ese comercio, esas personas que empiezan a comerciar y que empiezan a cobrar por esa mano de obra que ellos hacen, esas personas son las que finalmente para el Renacimiento se les llama burgueses, porque ellos ahorran un capital, ¿cierto? Y ese capital es el que los condiciona a ellos como burgueses. Esto en cuanto a las clases sociales. La diferencia entre la época medieval y la diferencia entre el surgimiento del Renacimiento. ¿Listo? Vamos a la segunda. La situación política. Vamos a ver qué pasa con la situación política.
la situación política durante la Edad Media, el poder real necesitaba la ayuda de los nobles para luchar contra los árabes. Acuérdese que en la Edad Media, para la Edad Media, es que empieza la invasión musulmana, la expansión musulmana. ¿Listo? Entonces, ¿por qué dice que el poder real necesitaba de la ayuda de los nobles para luchar contra los musulmanes? Por la expansión musulmana, por la expansión islámica. ¿Listo? ¿Qué pasa en el momento del Renacimiento? En el momento del Renacimiento se fortalece el poder real. El dueño absoluto es el monarca y los nobles se convierten en cortesanos. ¿Qué quiere decir? El señor feudal pierde todos los atributos que había adquirido entre la época de la Edad Media y otra vez se centraliza el poder en uno solo. En este caso, ¿en quién? En el monarca o en el rey. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Acuérdense que estamos tomando nota, chicos, solo tomando nota, no estamos escribiendo todo al pie de la letra. Tomamos nota. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Listo. Vamos a hablar conceptos sobre la vida. Ojo, que esta es una de las partes importantes del Renacimiento. La concepción cambia. Dice, en la época medieval se concibe la vida con un valle de sufrimiento y de lágrimas. O sea, acuérdense lo que yo les había dicho siempre en la Edad Media. La Edad Media era una época de sufrimiento donde todo era pecado, ¿cierto? En una ocasión, en uno de los escritos que se encuentran en las abadías, eh, decía un monje que se llegó a tal punto que las personas creían que hasta el respirar era pecado porque todo era pecado, todo era malo, todo, absolutamente todo era malo. Dice, la muerte era considerada muchas veces como un motivo de liberación. Dice que la idea del hombre medieval es el caballero o guerrero. ¿Por qué? Porque ellos no viven ese sufrimiento o no tuvieron que vivir ese sufrimiento que vivió el pueblo en la época medieval. Acuérdese que en la Edad Media hablábamos de la Inquisición y que la Inquisición fue impuesta, creada, diseñada por la iglesia, por la religión. Todo era malo, giraba en torno a Dios, todo era teocentrista, el centro de todo era Dios y el hombre pasó a un segundo plano. Cuando el hombre pasa a un segundo plano, la idea de lo que debe ser normal, por así decirlo, para una persona cambia, chinos. Dice, el hombre medieval concibe la vida como un valle de sufrimiento y de lágrimas. En la Edad Media, o sea, eso, la época de la Edad Media, esos 10 siglos que duró la Edad Media debió haber sido terrible, pelados. Terrible, terrible. ¿Por qué? Porque usted tenía la presión del señor feudal, tenía la presión del rey y aparte de eso tenía la presión de la iglesia. Y acuérdese que el poder giraba en torno a quien tenía el saber, y el saber en la Edad Media era único y exclusivamente del clero. El clero era el único que sabía leer, el clero era el único que sabía escribir. Los demás, tanto nobles como pueblo,
sobre todo el pueblo, en su gran mayoría eran analfabetas. Y si yo soy la que manejo, si yo soy la que poseo la sabiduría, fácilmente manejo un pueblo, fácilmente manejo una sociedad. Y eso fue lo que sucedió en la Edad Media. Y una de las maneras sencillas de subyugar al pueblo era diciéndole que era metiéndosele por el lado de la fe. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo que acuérdense que el COVID-19 es un castigo divino, ¿ustedes qué van a pensar? Que según todos los estudios el COVID-19 ha sido un castigo divino. Sí, no, Completo. ya lo rescaté. ¿Ah? 26. ¿Águilos? Harold, adivíneme esto. Ahí así. ¿No? Cristian Molina. Entonces, chicos, cuando llega la idea del renacimiento, ¿cierto? El hombre renace, coincide la vida como una etapa de la que hay que disfrutar antes de que llegue la muerte, ¿cierto? La idea de hombre renacentista es el cortesano, el hombre de armas y el hombre de letras. ¿Qué quiere decir? Que necesariamente el clero pierde todo su poder, ¿cierto? Y al perder todo su poder, él tiene que reconciliarse con el pueblo. Y la manera de reconciliarse con el pueblo es ilustrándolo. ¿De qué manera se ilustra una persona? Enseñándolo. ¿Qué es lo que le debe enseñar? Lo que dice acá. Hombre de letras, que todo el pueblo aprenda a leer y a escribir, ¿cierto? Y durante la época del Renacimiento nacen lo que hoy se conoce como los grandes eruditos o los grandes pensadores o los grandes inventores de la época. Dice, en la cultura en la Edad Media, dice, durante la Edad Media el pueblo era analfabeto, ¿cierto? Lo que les acabo de decir. Culturalmente ellos no sabían leer y escribir y en muchas ocasiones los reyes y la nobleza tampoco sabían leer ni escribir. Los únicos, la cultura se encontraba encerrada en los monasterios. Los únicos que sabían leer y escribir eran los monjes, el clero, la iglesia. Ellos eran los únicos que sabían leer y escribir. ¿Por qué es tan importante esto, chicos? Porque resulta de que cuando usted no sabe, es mucho más fácil hacerlo caer en muchas cosas, porque usted no habla de lo que no sabe, ¿cierto? Así de sencillo. Laurita. Profe, ¿por qué solo ellos sabían leer? Porque resulta que cuando en un inicio empezamos a hablar del gran imperio romano, cuando el imperio romano se divide, llega a imperio romano de Occidente Carlomagno, ¿se acuerdan? El gran Carlomagno. Carlomagno, ¿qué hizo mientras fue emperador de lo que quedó del imperio romano de Occidente? Tratar de que todo su pueblo se educara,
al gobierno de él o al imperio de él se le debe la creación de la escuela y de las universidades. Las primeras escuelas y las primeras universidades se dieron bajo el gobierno de Carlomagno. Pero resulta que Carlomagno no fue eterno y Carlomagno se murió y subieron sus 3 nietos. El imperio quedó dividido en 3 y ellos se dedicaron única y exclusivamente a la guerra. No más. Y como ellos se dedicaron única y exclusivamente a la guerra, dejaron aparte todo lo que tenía que ver con la educación. La educación ni siquiera entró en un segundo plano, la educación no existía. Y como la Edad Media duró más de 10 siglos, eso se olvidó. Y el clero en un inicio fue el que enseñó a leer y a escribir. Y como ellos eran los únicos que sabían, la educación se resguardó en las abadías o en los monasterios donde vivían los monjes y los sacerdotes en la Edad Media. Entonces, entre ellos se distribuyó o entre ellos se quedó la educación. Por eso el hombre que elegía ser sacerdote o hermano o monje, él era el único que aprendía a leer y a escribir porque dentro de la comunidad debían de enseñarles eso. ¿Sí me hago entender? Debían de enseñarles a leer y a escribir porque eso formaba parte de las funciones de la iglesia. Como entraron en ese proceso de conflicto, por así decirlo, ¿sí? De quién lleva el poder, a eso hace referencia que el pueblo no se pudiera educar, ¿cierto? Y la educación quedó única y exclusivamente en manos del clero. El pueblo ya no tuvo acceso a la educación. Las pocas universidades que se formaron en la época de Carlomagno, esas estructuras fueron tomadas por los religiosos como abadías. Pero en el Renacimiento, cuando entra la etapa del Renacimiento, cuando la Edad Media se termina, que la Edad Media se termina a finales del siglo XV e inicia el proceso de Renacimiento. En ese proceso de Renacimiento, una de las partes importantes del Renacimiento es que todo el pueblo debe estar educado. Todo el pueblo debe saber leer y escribir. Entonces, en cuanto a la cultura, dice que el nombre renacentista siente la necesidad de saber y de aprender. Y ese saber y aprender hace referencia a todo, a saber cómo se hace, de dónde viene, ¿cierto? Porque acuérdese que en la Edad Media la respuesta a esa necesidad de saber y a esa necesidad de aprender solo la dio el clero mediante la religión. Es que Dios dice que es así. ¿Pero por qué? Porque Dios lo dice. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo giraba en torno a la religión, ¿cierto? Era teocentrista. Todo giraba en torno a Dios. Cuando entramos a la época de la edad del Renacimiento, dice que aparecen hombres de ciencia que ya no poseen una educación eclesiástica. La invención de la imprenta durante el siglo XV facilita la difusión de libros. ¿Qué quiere decir? Que ya los libros no se escriben a mano, sino que se hacen mediante la imprenta. Porque en la Edad Media habían monjes que duraban toda la vida, toda su vida haciendo un solo libro. ¿Por qué? Porque lo tenían que escribir a mano. Las imágenes las tenían que hacer ellos a mano. Mientras que en la época del Renacimiento llega la imprenta y todo se puede hacer más fácil. ¿Listo? Entonces, chicos, continuamos con la clase en el segundo video.